Entonces, hola a todas, hola a todos, bienvenidos a una nueva iteración del curso del MDS 7202. Ya me presento, después va a haber una etapa más grande de presentación, pero mi nombre es Pablo Badilla y voy a ser el profesor de este semestre del curso. ¿Ya? Entonces, para la primera clase lo que les traje es una presentación relativamente larga, y estuve preparándola, haciéndola de nuevo porque encontré después del año pasado que estuve dando el curso, encontré que la primera no dejaba todas las cosas claras y me tinca que sería mejor idea eh, expandir un poco esto, ¿ya? De tal manera que quede bien claro qué es lo que vamos a estar haciendo durante el semestre, ¿ya? Bueno, antes que nada, eh, sí, bueno, con respecto a eso, Camilo Meneses dice que está sin cámara. No te preocupes, si no es obligatorio para nadie que prenda las cámaras, ya solamente yo, si ustedes quieren prenderla, no hay ningún problema. Me acompañan en esta clase virtual, pero en general no es requisito. Lo que sí me gusta harto es que participemos, ya, o sea, es decir, si ustedes quieren, bueno, yo voy a estar constantemente haciendo preguntas, y si ustedes quieren, también pueden prender la cámara y estar participando constantemente, pero en verdad tampoco es nada obligatorio, ¿ya? Leo tanto por el chat como también leo eh, claro, sí, 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 principalmente por el chat, ¿ya? Entonces, bueno, Camilo ahí acabo de darme cuenta que me había mandado un mensaje directo, así que, pero no te preocupes, no dije nada respecto a tu situación, ¿ya? Entonces, ya, les comparto la pantalla, la presentación para que empecemos, ¿ya? Recuerden lo que les había dicho, mientras más preguntas, más participación haya, mejor nos va a ir a todos. Ya, entonces, a ver, estoy compartiendo esta pantalla, Se sí, ve la PPT, profe. pero no se ve pantalla completa, ¿cierto? No, ¿Y ahora? ahora sí. Ya, ok. Ya, entonces, empecemos. Bueno, la dinámica de las clases va a ser más o menos algo así. Yo les voy a traer material, vamos a ir conversando, explicando de qué se trata cada cosa que estamos viendo. Aquí viene también la parte de la participación. Ya, pero en general va a ser todo el formato así, como ustedes habrán visto en el momento que se inscribieron en el curso es online, o sea, todas las clases van a ser en esta misma dinámica. Entonces, lo primero que quiero conversarles, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de todo este mundillo que vamos a estar viendo ahora en las clases. Ya, principalmente los datos. ¿Qué son los datos? ¿Ya? Aquí la idea era que yo en algún punto les preguntara, pero pasé a apretar el botón, así que no hay ningún problema. Entonces, los datos son colecciones de valores, ¿ya? Digan un valor numérico, un valor booleano, un verdadero, falso, un string, qué sé yo, que describen o representan personas, hechos, objetos, entidades, lo que ustedes quieran describir, ¿ya? Vamos a tener esa concepción de los datos durante todo el curso. O sea, la idea que va a ser siempre que nosotros estamos describiendo, estamos representando alguna cosa. Entonces aquí, por ejemplo, para representar un pino, ¿qué podemos nosotros decir respecto al pino? Podemos tener dos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Un segundito, voy a prender el puntero, ahí sí. Entonces, por un lado, nosotros podemos describir de forma cualitativa al pino diciendo que es de color verde, que tiene olor a pino, ¿ya? Bien interesante, por ejemplo, hay algo que se llama olor a auto nuevo, y tiene hasta su propia página en Wikipedia, y dice que es un olor súper especial. Bueno, en este caso también podemos describirlo de alguna manera con eso, ¿ya? Pertenece al género de las plantas Pinus, y el tronco es de color café intenso. Podemos decir todas esas cosas, ¿no es cierto?, del árbol. Estamos describiendo un árbol. Por otra parte, de forma cuantitativa, nosotros podemos decir que mide 10,7 metros, este árbol en particular, puede que otro árbol tenga otro tipo de, o sea, otra medición con respecto a la altura. Tiene 1564 ramas, el tronco, perdón, tiene de diámetro 2 metros y tiene 5 años y un mes de vida, ¿ya? Entonces, estos son cuantitativos. Cuantitativo se refiere a alguna cantidad específica que se está midiendo sobre ese dato en particular. Y por otro lado, los cualitativos respecto a alguna característica que no es tan medible, ¿ya? Entonces, tenemos eso con la idea de los datos en general, ¿ya? Como ustedes sabrán, este curso se llama Laboratorio de Ciencia de los Datos, ¿ya? Y obviamente esto va a ser el centro de lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre. Tenemos muchas fuentes de datos, ¿cierto? Hasta donde nosotros sabemos, el IoT ya prácticamente nos invadió, o sea, todas las cosas que tenemos tienen
Internet, están conectadas y todo genera de alguna manera información, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, el otro día me compré una aspiradora robótica y esa cosa definitivamente en algún punto le está mandando cómo está mi casa. Si está muy sucia, dónde están las paredes, la ubicación, probablemente le están mandando todo a los servidores y de forma autorizada por debajo, porque yo probablemente en algún punto puse ese clic diabólico de acepto las condiciones, ¿ya? Tengan cuidado con eso porque evidentemente siempre, siempre, siempre hay alguna empresa que va a recolectar datos de ustedes. Cada vez que ustedes ponen acepto las condiciones y términos de uso, ya vendieron sus datos. Ya, entonces esa es una opción, teléfono, smartwatch, domótica, electrodomésticos, drones, sensores industriales, de todo. ¿Alguien tiene experiencia trabajando con esto? Y que haya visto que tiene una recolección fuerte de datos, ¿no? Bueno, entonces pasemos el siguiente ejemplo. En este caso de acá, bueno, antes que nada, antes de que pasemos al siguiente ejemplo, yo estaba viendo, por ejemplo, unos sensores industriales para hacer cultivos hidropónicos. No sé si conocen los cultivos hidropónicos, pero son todos los vegetales que no necesitan tierra para cultivarse, sino que uno los pone en una base de agua y el agua tiene los minerales suficientes para que la planta crezca de una manera bastante buena. ¿Ya? Entonces, obviamente uno puede poner una multitud de sensores ahí. ¿Qué podemos poner, por ejemplo? Podemos poner, no sé, cómo está la acidez del agua, si la temperatura del agua, cómo, no sé, si algún sustrato está faltando, está sobrando. Podemos detectar incluso si es que las plantitas están creciendo bien, están creciendo más de la cuenta, menos de la cuenta, en fin. Podemos ver todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, piensen que todos estos sensores, para cada una de las industrias que a ustedes se les puede ocurrir, son fuentes gigantescas de información. ¿Ya? Aplicaciones también, vamos al segundo caso, aplicaciones de servicios y empresas. En general, todas las empresas tienden a almacenar, y es lo que les decía recién, tienden a almacenar los datos de los clientes. ¿Ya? Y no solamente empresas como lo que uno podría pensar como Facebook, como, no sé, Instagram, Twitter, sino que también las empresas que uno consume habitualmente, por ejemplo, los proveedores de Internet o los proveedores de telefonía celular, todos ellos están constantemente almacenando información sobre nosotros, ¿ya? Y obviamente después no solamente quieren almacenar la información, sino que van a querer hacer algo con ella, ¿ya? Y en las redes sociales el mismo tema, prácticamente ni siquiera hay que apretar un botón, o sea, ya derechamente pasar el mouse por encima de un link o quedarse un rato más viendo un anuncio, una imagen en Instagram, por ejemplo, ya de hecho esto se guarda, se almacena y todo. ¿Ya? Entonces tenemos definitivamente fuentes masivas de datos por doquier, ¿cierto? Y la pregunta que nos viene ahora en este momento es, ¿qué hacemos con tantos datos? Y aquí ustedes ayúdenme y díganme, ¿ya qué podemos hacer con estos datos? O sea, por ejemplo, lo de las cosas como Facebook y eso, el uso, yo creo que uno más ve el de la publicidad enfocada. Como que saben las cosas que te gustan muy bien y de esa forma venden publicidad como mejor. Claro, claro, definitivamente. O sea, no sé si les ha pasado de repente cuando ustedes buscan algo en Google y después en todas las otras redes sociales les sale de publicidad esa cosa y unas ofertas y todo, claro, es eso. O si uno, por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo tatuajes y veo muchos tatuajes, después me va a empezar a sugerir lugares para ir a hacer tatuajes, ¿ya? Gracias, Matías. De hecho, es una de las cosas que pasa y yo creo que el ejemplo que uno puede ver más fácilmente es el hecho de que se usen tantos sistemas por detrás, de sistemas recomendadores y sistemas de publicidad para poder procesar nuestros datos. ¿Ya? Obviamente no se limita solamente a eso y principalmente todo lo que nosotros podemos hacer derivado de los datos, vamos a conocerlo como ciencia de los datos, ¿ya? Que es esta página bonita con colorcito y cosas así. En la práctica,
¿Qué es la ciencia de los datos? ¿Ya? La ciencia de los datos es la combinación, y aquí una definición, en verdad es como un ensamblaje de varias definiciones, pero esta es la que llegué como a la mejor conclusión. Entonces, es la combinación de matemáticas, estadística y aprendizaje automático, entre otras cosas, y obviamente hay más campos involucrados, que tienen por objetivo extraer conocimiento a partir de los datos. Y esa es la parte importante. Vamos a extraer conocimiento y vamos a usar ese conocimiento, y todo esto a partir de los datos. ¿Ya? Pueden haber quizás definiciones un poquito más focalizadas en ciertas áreas, pueden ser un poquito más generales, pero en la práctica es más o menos lo que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, una de las principales, de las principales operaciones que uno hace con ciencia de los datos es lo que se conoce como un análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan todos estos gráficos de acá? Y una explicación muy rápida, muy sencilla, es que este es un conjunto de datos, a lo que nosotros nos vamos a referir durante todo el curso como dataset, ¿ya? Que describe casas que están puestas en arriendo, por ejemplo, o que están puestas en venta dentro de Boston. Ya este es un dataset viejo, creo que es del 95, una cosa así, o de los años 2000. Y en esto, el primer paso que uno puede hacer es extraer toda la información posible que nosotros podamos comunicarle a una persona, decirle, ¿sabéis qué? Esta es una variable que influye mucho dentro de del precio de una casa. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, el primer recuadro que está acá. Este recuadro analiza la distribución de precios que tienen las casas en general. Entonces aquí están todas las casas, todas las casas, y uno de estos rectángulos que acá tenemos, que también conocemos como un bin, representa una cierta cantidad de casas. En este caso está en un porcentaje de esas casas, que es un porcentaje bajísimo, pero de todas maneras se representa acá con esto. Entonces la mayoría de las casas, como ustedes ven, se concentran acá, en este precio, en este rango de precios que podríamos decir que va desde el 10.000, no, perdón, desde el 100.000 al 200.000, ¿ya? Entonces, tenemos ya ahora toda la información respecto a cómo se distribuyen las casas. La mayoría se distribuye acá, hay algunas otras que salen un poco más caro, y hay algunas extremadamente extrañas, muy poquitas casas que se distribuyen acá a lo largo de esta cola de la distribución. Fíjense que hay casas atolondradamente caras aquí, $1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿ven cómo nosotros vamos extrayendo información respecto a los datos? Y obviamente la idea es que si ustedes están trabajando, por ejemplo, con un cliente, si están trabajando haciendo investigación, tengan la posibilidad de extraer estas cosas relativamente fáciles y que también puedan comunicárselo a través de estas visualizaciones. El segundo que hay acá es la calidad, o sea, es decir, cómo nosotros relacionamos la calidad con respecto al precio. Entonces, este es el precio y esta es la calidad. Y fíjense que a medida que aumenta la calidad de la casa, pasa lo que todos supongo que nos imaginamos, que también aumenta el valor de la casa. ¿Ya? Este gráfico era un poquito obvio, pero siempre es bueno confirmar las cosas porque a veces pasan anomalías que uno no espera, pero que los datos dicen otra cosa. ¿Ya? Eh, como experiencia personal, a mí me pasó una vez que yo estaba trabajando para una empresa que estaba analizando deudores, y una de las clientes decía, no, si las mujeres son mejores para pagar que los hombres. Ya, pues, yo fui, hice el análisis y todo esto, llegué a la conclusión que no hay ninguna relación entre mujer y hombre, que hay alguno que pague como significativamente mejor que el resto, sino que tanto hombres como mujeres son malos para pagar la deuda. Y obviamente, cuando yo le mostré esto a la persona con la que está, a mi cliente, casi se le cayó la cara, porque dijo, no, pero ¿cómo es posible si toda la vida hemos visto esto? Y bla, 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 bla. En fin, ahí los datos también son importantes para verificar alguna especie de supuesto que puede que no sea tan cierto. ¿Ya? Y el último que tenemos acá es esta variable vecindario. ¿Ya? Estos se llaman gráficos de caja, y en resumida, si el gráfico de caja está más arriba con respecto al precio, significa que el vecindario cuesta más. En este caso, este vecindario, que es NRIDGHT, algo con Heights, supongo, es el vecindario, o uno de los vecindarios que más caras están las casas, y por ejemplo estos vecindarios que están acá o estos que están acá son los vecindarios con valores más bajos. ¿Ya? Entonces, fíjense, toda esta información la sacamos a partir de 3 gráficos, ¿ya? Y esa es una de las cosas a la que se dedica la ciencia de los datos, a extraer información relevante para que después otra persona también pueda interpretarla y pueda usarla, y en este caso
probablemente la empresa que liberó este dataset le fue mejor porque está haciendo análisis de datos sobre sus datos. Y ahí quizás potenciar alguna venta, alguna casa, qué sé yo. Pero ese no es el único, no es el único uso. ¿Qué creen ustedes que otro uso nosotros le podríamos dar también a esta inmensa conexión de datos que habíamos estado conversando antes? ¿Alguien se le ocurre o no? Em, Quizá entrenar algoritmos, cosas como más de machine learning. Claro, eso es efectivamente. El segundo uso es usar aprendizaje automático, ¿ya? Y aquí cambia un poquito el concepto. Ya no solamente queremos extraer conocimiento a partir de los datos que nosotros tenemos, sino que además ahora queremos, de alguna forma, intentar ver el futuro a partir del pasado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? ¿Ya? Según la definición que está acá, el aprendizaje automático o machine learning, comúnmente se encuentra siempre con estas dos palabras, es el estudio de algoritmos que pueden mejorar de forma automática a través del uso de datos. ¿Ya? Eso viene, es como conceptual en verdad, porque esto lo que hace es estudiar algoritmos que permiten aprender. ¿Ya? Por eso es el estudio de estos algoritmos, de estos procedimientos que finalmente generan cosas que nosotros conocemos como modelos. ¿Ya? Entonces el objetivo de este algoritmo es construir modelos. ¿Ya? Estos modelos son los que realmente son capaces de hacer predicciones o de tomar decisiones en base a los datos anteriores. ¿Ya? Y la idea es que estos no sean explícitamente programados para esto. ¿Ya? Y aquí vamos con que sean explícitamente programados. Por ejemplo, vamos al caso de las imágenes. Las imágenes son un conjunto gigantesco de píxeles, ¿ya? Un píxel simplemente es un color. Digamos que, no sé, el píxel que está en el índice 300,527 es color verde, ¿ya? Nosotros iríamos a programar una máquina que si nosotros hacemos if, else, if, else, if, else, así, pero millones de if, else para detectar si hay un gato dentro de una imagen, ¿nosotros haríamos eso? ¿Nosotros explícitamente programaríamos eso? Y la respuesta es no. No podemos hacer eso porque no tenemos suficiente tiempo y probablemente no es práctico tampoco hacerlo. La idea es que nosotros, para este tipo de problemas, que es muy complejo programarlo, usemos modelos que sean capaces de hacer predicciones que permitan resolver ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la idea? Antes de que sigamos avanzando, ¿se entiende esta idea? Y en general de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Bueno, de todas maneras vamos a verlo obviamente más en profundidad. Todo lo que estamos hablando ahora va a ser lo que vamos a estar viendo durante el curso. Así que si hay dudas aquí, no hay problema, más adelante lo podemos resolver. ¿Ya? Entonces, estos sistemas funcionan en base a dos etapas. Primero, tenemos el entrenamiento, en donde nosotros, a partir de los datos antiguos, hacemos que el modelo entienda esos datos, busque patrones y finalmente mejore a sí mismo, mejore las predicciones que se pueden lograr. ¿Ya? Aquí hay un dibujo, una red neuronal, pero principalmente porque están de moda estas cosas. Y la segunda etapa es la etapa de inferencia. En esta etapa, ¿qué es lo que está pasando? En esta etapa, nosotros le pasamos datos nuevos, datos que nunca habían visto. Entonces, supongamos que nosotros estamos entrenando una máquina para decidir si una imagen contiene un gato o un perro. ¿Ya? Entonces, aquí yo le paso 15.000 fotos de gatos y 15.000 fotos de perros. Da lo mismo, número X, no necesariamente tienen que ser igual. Simplemente le paso esas imágenes de gato, de perro, qué sé yo. ¿Ya? Y yo entreno este modelo para que pueda detectar gatos y perros y qué sé yo, y personas. Supongamos que también tiene personas. ¿Ya? Entonces el modelo se entrena, reconoce relativamente bien todas estas cosas y después lo que hago yo es tomar datos nuevos, en el caso, por ejemplo, de un perro que nunca vio, y tratar de detectar qué es lo que hay en esa imagen. Entonces yo saqué la imagen del perro y pum, quiero ver si el modelo funciona. El modelo puede obviamente equivocarse, ¿ya? Y es muy probable que se equivoque, ¿ya? O sea, bueno, depende obviamente de cómo uno está evaluando el modelo, pero lo más probable es que siempre tenga uno que otro error, ¿ya? Pero por lo general lo que hace esta etapa es detectar relativamente bien la imagen del perro, la imagen del gato, qué sé yo, ¿ya? Esa es la idea de esto. Entonces, lo que quiero es que se queden con esta diapo es que los modelos se dividen tanto en entrenamiento como en inferencia. En entrenamiento, entreno el modelo para que aprenda. Inferencia,
después paso un ejemplo nuevo para que prediga qué es lo que está viendo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo le enseño a un modelo? ¿Ya? Entonces, hay tres paradigmas principales de cómo podemos nosotros enseñarle a los modelos. Supervisado, no supervisado y reforzado. Entonces el primero que estamos viendo, que es el que está remarcado en azul acá, el supervisado, es el modelo que aprende a través de ejemplos etiquetados. ¿Qué es una etiqueta? Es simplemente, dado muchas fotos de gato, muchas fotos de perro, qué sé yo decir, ya, este de acá tiene un felino, entonces yo abajo del gato le pongo felino. ¿Ya? Abajo de este le pongo felino, de este también, y así sucesivamente. Lo mismo con los caninos, lo mismo con los peces, y lo mismo con las aves. ¿Ya? Entonces yo a cada uno de los ejemplos de entrenamiento, a cada una de las instancias que yo tengo, pum, le pongo esa etiqueta en particular. Luego, entreno el modelo, ¿ya? Y después, con el modelo ya entrenado, hago inferencias sobre nuevos ejemplos. Entonces, ¿un pavo qué es? ¿Vio alguna vez un pavo? No, pero capaz que dice, pucha, ya un pavo tiene dos alas y a veces vuela, a veces no, pero le cuesta un poquito volar y qué sé yo. Entonces, a partir de eso, tengo que el modelo predice que es un ave. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, profe? Ya, muchas gracias. El siguiente punto es el aprendizaje no supervisado. A diferencia del anterior, yo no le pongo nombre a nada, no le pongo ninguna etiqueta. Yo no digo que este es felino, ni que estos son aves, ni que estos son peces, ¿ya? Sino que lo que hago es que identifique de por sí mismo esas características y trate de generar grupos, por ejemplo, o trate de hacer otras tareas un poquito más especializadas. En este caso, esta generación de grupos detectó este como un grupo, este como otro grupo, y este de acá como otro grupo. Y fíjense que aquí que los ejes X y Y representan también cosas. Por ejemplo, este de acá es la probabilidad que nade y esta de acá es la probabilidad que vuele. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ordenamiento de los elementos, ¿no es cierto? Todos estos de acá nadan, este de acá también nada, yo pensé que. Claro, aquí está un pato que también nada y un pingüino que también nada. Y fíjense que estos, aunque recién nosotros dijimos que eran aves, esto se agrupó en el grupo que contiene los animales marinos. ¿Ya? Esa es una detección automatizada y obviamente puede fallar más que el ejemplo anterior, pero es porque finalmente está agrupando bajo las características que se están analizando y no bajo nuestro criterio, que es el caso en donde nosotros asignamos las etiquetas. Profe, ¿Ya? una pregunta. ¿Sí? Esta es una pregunta un poquito como más densa, pero supongo que igual quizás podemos verlo más adelante como cuando se pase esto. La pregunta es esta. ¿Es posible como guiar un poco al algoritmo de clustering para agrupar las etiquetas en base a un criterio como predefinido por el que hace el código? O sea, digamos, por ejemplo, ahí, en vez de hacer como de animales que vuelen o que naden, que sea como por color, o no sé, por peso, por cualquier cosa. Pero algo distinto a lo que te da el algoritmo, digamos. Ya. ¿Se entiende la Mira, pregunta? en general es una pregunta un poquito complicada porque el algoritmo de clustering, la idea es que uno no lo guíe en nada, sino que detecten de forma automatizada los grupos. Ahora, lo que tú puedes hacer para guiar, por ejemplo, por color, es darle más peso a ese atributo en el sentido de que sacas otros atributos que quizás son más importantes que ese o haces alguna estandarización para darle un poquito más de importancia a ese atributo. Y la idea entonces es que a partir de ese y después de todo el resto, intente hacer esta agrupación. Al final, yo lo que diría es tratar un poquito más en la capa de los datos de hacer este tipo de modificación y no tanto el algoritmo. ¿Ya? Claro. En general, ese es un consejo en general relativamente útil, en el que, bueno, uno lamentablemente no, a menos que tú te dediques a investigar algoritmos, ¿ya? Porque acuérdate que eso es el aprendizaje automático, la investigación de algoritmos que generan modelos. A menos que tú hagas eso, trata de usar los algoritmos que ya están predefinidos y no tanto tratar de modificarlos. Ese sería como Claro. mi consejo. ¿Ya? Vale. Ok, ¿ya? Y el último, ¿ya? Es el aprendizaje reforzado, donde aquí tengo como una especie una entidad que está dentro de un ambiente
y yo le doy recompensas a esa entidad si hace una cosa buena y lo penalizo si hacen cosas malas. ¿Ya? Y aquí el ejemplo que mostraban, que muestran en este enlace de acá es hacer una red neuronal que aprenda a jugar Pac-Man. ¿Ya? Entonces, si el Pac-Man muere, yo penalizo a la red, y si el Pac-Man vive y pasa de nivel, yo lo recompenso. ¿Ya? Eso. Algunas tareas que se pueden resolver con Machine Learning. Aquí hay una montonera de tareas, ¿ya? Vamos a ver algunas nomás, yo creo, porque no sé cómo andaremos con la hora. No, yo creo que vamos relativamente bien. Ya. Entonces, las principales siempre son clasificación y regresión dentro del paradigma de aprendizaje supervisado. Entonces, clasificación se refiere a asignar a un ejemplo de entrenamiento, por ejemplo, un perro, decirle que el modelo que prediga su etiqueta, o sea, es decir, si es perro, entonces que el modelo aprenda a asignarle la etiqueta perro. ¿Ya? Es eso. Podemos asignar perro, gato, tigre, qué sé yo, todo lo que ustedes necesiten asignar. Regresión. Está un poquito distinto y ya no vamos a asignarle etiquetas, sino que vamos a asignarle valores reales a un ejemplo. Ya ustedes, por ejemplo, quieren predecir cuál va a ser la temperatura de mañana. El problema que ustedes están resolviendo es de regresión. Clustering, que este no debería estar acá, debería estar en no supervisado. Ya, pues, saltémonos un poco. One Shot es uno que está relativamente de moda este último tiempo, y dado solamente un ejemplo de una clase, reconocer si otro pertenece o no pertenece a esta. Hay un ejemplo pero súper específico para esto. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser? ¿No? Ya, el ejemplo específico de esto es reconocimiento facial. Dado una cara, que yo le saco solamente una foto, o le sacáis 2, 3, 4 fotos, en fondo, pero no hay 15.000 fotos de una pura cara, hay solamente un poco de esas caras, ¿ya? Reconocer si otra foto de esas también pertenece a la misma. Ese es el ejemplo más clásico. Entonces uno puede preguntarse cómo funcionan estos identificadores faciales de los celulares. Ahí está la respuesta, y ustedes pueden echarle un vistazo a ese campo. Hay otro que es interesante también, que es el etiquetado de secuencias, ¿ya? Y aquí asignar a una secuencia de qué puede ser, una secuencia de palabras, por ejemplo, etiquetas. Entonces, si yo quiero identificar las partes de una oración, por ejemplo, el perro saltó harto, y entonces él, ¿qué es él? Él es un artículo, pues perro. ¿Qué es el perro? Un sustantivo. Esa tarea de identificar las partes es al final lo que nosotros conocemos como etiquetado de secuencias, ¿ya? ¿Estamos bien con estas tareas de acá? ¿Sí? Ok. Ya, el siguiente punto, clustering. Ya pasamos a las tareas no supervisadas. Clustering nos permite buscar grupos dentro de los ejemplos. Lo mismo que habíamos visto en este ejemplo anterior de acá. Lo que estamos haciendo acá finalmente es clustering. Pero el aprendizaje no supervisado no se limita solamente a eso, sino que también tiene esto de reducción de dimensionalidad, que imagínense que ustedes describen a un perro no solamente ya por si puede volar y si puede nadar, sino que también lo describen por si es carnívoro, perdón, si el número de orejas que tiene, el número de patas que tiene, si tiene cola, si ladra o si maulla, ¿ya? Y fíjense que ahí empezamos a expandir la definición de nosotros, de cómo nosotros estamos describiendo el perro. El problema es que no podemos agregar más de 3 ejes, ¿cierto? Ya podemos poner un tercer eje aquí y podemos hacer una visualización tridimensional. Pero ¿qué pasa con el cuarto? ¿Qué pasa con el quinto, con el sexto? Entonces, ahí la opción es simplemente elegir los 3 atributos que más representan a un perro, por ejemplo. Pero nos estamos dejando mucha información por fuera. Entonces, lo que trata de hacer reducción de dimensionalidad es tratar de alguna manera de, en menos dimensiones, o sea, es decir, en 2 o en 3 dimensiones, representar todos estos atributos que nosotros estamos, con los que estamos tratando de describir a un perro. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? ¿Ya? ¿Sí? Esto es súper interesante, porque ustedes no solamente ahora pueden describir perros, sino que pueden describir, por ejemplo, comidas, a partir de si es picante, si es dulce, si es salado, todo lo que ustedes quieran, y lo pueden poner en un plano de 2 dimensiones. Y, por ejemplo, por un lado se va a agrupar aquí, no sé, la comida mexicana, quizás por este otro lado se agrupe la comida peruana, qué sé yo. Sería interesante hacer un tipo de experimento de ese estilo. Y la tercera es detección de outliers, ¿ya?
que en este caso permite buscar datos fuera de los patrones comunes. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Ustedes tienen datos bancarios y tienen, no sé, por ejemplo, la información de transacciones de una persona durante todo un mes. ¿Ya? Si hay muchas transacciones de 1.000 pesos, puede que hay algo medio extraño, ¿no? Si, por ejemplo, hay 500 transacciones en un día de 1.000 pesos, quizás podrías empezar a buscar patrones de ese estilo. Entonces, la idea de la detección de este tipo de ejemplos es que busquemos patrones que estén fuera de todo esto y después nos ponemos a estudiar esos casos en particular porque algo raro está pasando ahí. ¿Ya? En general, el problema este se llama detección de fraude bancario. Otros tipos, como la optimización, ya se puede en general buscar parámetros más óptimos de algún problema, ranqueo, que en este caso es dado ejemplos, ordenarlos según algún criterio. Por ejemplo, si ustedes están en Google y quieren ordenar los primeros 10 resultados para que esos sean los que mejores, esa es la tarea de ranqueo. Y por último, recomendación, he dado un conjunto de ejemplos, sugerir alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico de esto? Netflix. Netflix tiene 500 películas y series que han lanzado durante el mes y solamente quiere que nosotros veamos 10. Obviamente no quiere que nosotros veamos 10, sino que estemos todo el día conectados a lo que ellos están haciendo, pero en la práctica sugiere 10 que son las más probables que nosotros podamos ver. ¿Ya? Fíjense, este punto importante son algunas. ¿Y por qué algunas? Porque hay muchas más tareas que se pueden resolver con Machine Learning. Estos son simplemente algunos ejemplos y ustedes van a tener que ver más adelante cómo lo van a estar ocupando. Entonces, la pregunta ¿es Machine Learning la solución a todos nuestros problemas? Ya, y es porque está de moda esto, ¿cierto? O sea, hay que estudiar esto porque esto lo va a ser la solución del futuro y definitivamente como un trending que uno tiene que echarle el vistazo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Y por qué estaría preguntando esto también? Depende, ¿no? Como el problema. ¿Ya? Es una muy buena respuesta a eso. Sí, O sea, partiendo, por ejemplo, si es que hay datos del problema, ahí quizás se podría como inventar algo, algún acercamiento al problema usando Machine Learning. Entonces, si es, por ejemplo, algo que no tenemos datos, algo que, no sé, por ejemplo, hay pocos casos o efectivamente es algo como casi que imaginario, no se podría usar mucho de repente Machine Learning. Bueno, no sé, en verdad. Por eso es como claro. que creo que hay como muchos casos, entonces quizás depende. Claro, de hecho, esa es la principal restricción, ¿cierto? Si no tenemos datos, entonces volvamos a un curso de ingeniería software tradicional, porque de alguna manera tenemos que sacar antes datos, antes de empezar a trabajar en esto. O volvamos a la fuente de datos que tiene la investigación, no sé. Pero claro, es eso. Todo depende del problema que nosotros vamos a estar resolviendo. ¿Cuándo usar Machine Learning entonces? ¿Ya? Estos son los casos y algunos ejemplos. El problema, por ejemplo, es muy complejo para ser codeado. Codeado me refiero a que yo programe con if-else. ¿Ya? El ejemplo más típico es el detector de spam. ¿Ya? Entonces yo quiero detectar si un correo es o no es spam según las palabras que el correo contiene. ¿Ya? Si el correo contiene free, contiene free money, por ejemplo, o qué sé yo, poleras gratis. Me llegaban muchos correos de poleras gratis y me mandaba así a un sitio así como, no sé, de Sudán, una cuestión así, súper extraña. ¿Ya? Entonces, pero eso es súper fácil de identificar, ¿cierto? Si te ofrecen algo gratis, ya de partida estás viendo ya que hay algo medio extraño aquí. Y si no es una promoción, qué sé yo. Es complejo para ser codiado porque pueden tener muchas palabras que son claves para identificar si un correo es spam, pero que nosotros no podemos estar constantemente haciendo el if tiene esta palabra, entonces es spam. If tiene esta palabra, entonces es spam. Imagínense que más encima no son solamente palabras, sino que son combinaciones de palabras. ¿Ya? Y ahí ya se vuelve todo súper complejo para ser codiado. En ese caso, es bueno tener en consideración usar Machine Learning. El problema está constantemente cambiando, ¿ya? Es lo mismo que estamos hablando recién. Si, por ejemplo, ahora ya la gente que envía spam se cachó ya que usar free y algo más no les sirve mucho, entonces se van a mover a otras palabras y en vez de free van a usar freemium. No sé si yo estoy inventando algo. Ya, entonces el problema va a estar constantemente cambiando y la idea obviamente no es que tengamos que programar de nuevo todos esos if y else, entonces mucho más sencillo usar Machine Learning para esto.
El siguiente es el problema es de tipo perceptivo, y es lo que le estaba contando un poquito antes de las imágenes. Las imágenes, una imagen puede tener 10 millones de píxeles. No vamos a estar haciendo 10 millones de píxeles para identificar si hay 10 millones de if-else para identificar si hay un gato, ¿cierto? O incluso mucho más. ¿Ya? En este caso, cuando tenemos problemas de tipo perceptivo, se recomienda mucho, mucho, mucho usar aquí Machine Learning. Entonces, ¿cuáles son los problemas de este tipo? Voz, texto, imágenes, y generar cualquier cosa que nosotros podamos generar que tiene relativa dificultad. ¿Ya? Cuando el problema nunca ha sido estudiado, ¿ya? Si uno, por ejemplo, está desarrollando un nuevo modelo físico y nunca ha sido estudiado esto, y tiene datos de entrada y quiere ver si a partir de esos datos se puede predecir alguna cosa de salida, ya perfecto, ahí es buena idea ocuparlo también, ¿ya? Y cuando el problema es muy, 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 muy simple, ya problemas del estilo sí, no. Y aquí vamos de nuevo con spam. ¿Es spam o no es spam? El problema es simple, es difícil para ser codiado, pero el problema es súper simple y de hecho los detectores que hay, los primeros detectores eran unas cosas pero tremendamente básicas que usaban Machine Learning y funcionaban súper, súper, súper bien. Ya, entonces, esto es cuándo usarlo, pero la pregunta es cuándo no usarlo, porque esto en verdad es lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Cuándo yo voy a estar metiendo las patas si estoy asignando esta cosa? O sea, si estoy usando esta cosa. ¿Ya? Entonces, el primer caso es que todas las acciones que estos sistemas realicen deben ser explicables. Y esto es súper, súper, súper complejo de ver, porque si yo estoy usando una red neuronal profunda que tiene 20 millones de parámetros, difícilmente puedo entender por qué está asignando alguna cosa. Este caso de acá es uno de los clásicos de acá, es el asignador automatizado de créditos. Si yo voy y le digo a la persona que está asignando créditos, que quiero pedir un crédito para comprar una casa, ¿ya? Y esa persona me dice, ya, deme sus datos, ingresa los datos, un formulario gigantesco, 200 datos, y de repente la red dice, no, no, yo no quiero asignarte. ¿Y por qué? No, porque no nomás. ¿Y por qué? No, porque yo no quiero nomás, y listo. ¿Ya? Obviamente eso no es algo suficiente, ¿ya? Ese es uno de los principales puntos en el que uno tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado en el momento de usar este tipo de cosas, ¿ya? El siguiente, el costo de un error es muy alto, y aquí, por ejemplo, el ejemplo más típico es error al detectar alguna enfermedad terminal, mortal, ¿ya? Si ustedes detectan mal, ya saben lo que puede pasar. Obtener datos correctos es casi imposible. Y aquí es lo que decía recién el compañero, es complicado detectar fraudes, por ejemplo, si yo no tengo ningún dato para detectar fraudes. No, no lo puedo hacer nomás. O sea, ahí, en ese caso quizás podría estimar hacer un modelo matemático un poquito más definido con respecto a cómo voy a querer tomar los datos, pero si no tengo datos no puedo hacer nada. ¿Ya? El problema puede ser resuelto haciendo software tradicional, más o menos va relacionado con esto. Si se puede hacer un software, si yo puedo definir todos los casos con un if y un else, entonces no es necesario ocupar esto. ¿Ya? Porque el software tradicional tiene muchas más garantías de lo que tienen estos tipos de sistemas. El fenómeno también tiene muchas posibles salidas. Ya en este caso, ¿puedo yo programar usando Machine Learning? Esa es una buena pregunta. O sea, puedo yo, por ejemplo, vémoslo de otro modo. Si yo estoy haciendo un Word, yo le puedo decir escribo 3 palabras y pum, me escribe todo el texto. Imagínense que todo el texto finalmente es posible salida. ¿Se puede? En general no, porque el universo es demasiado grande. ¿Cómo vas a ver cómo queremos terminar el texto? Claro, claro, esa es una de las cosas interesantes. ¿Ya? Los últimos modelos de lenguaje de procesamiento de lenguaje natural te dejan hacer esa cosa que estábamos conversando, de que yo ingreso 3, 4 palabras y pum, te genera texto, ¿ya? Hay otras cosas también interesantes, por ejemplo, hay generadores de imágenes en donde hay uno súper famoso que genera una silla con forma de palta. ¿Ya? Entonces le escribe silla con forma de palta y pum, aparece la imagen, una silla, y no solamente una imagen, varias imágenes, en donde el mismo modelo genera sillas con forma de palta. ¿Ya? Es tremendamente increíble. Pero eso obviamente son modelos tremendamente avanzados que ustedes pueden estudiarlos, obviamente, ¿ya? Pero tienen que irse a Google a estudiarlos. Esas son posibles restricciones. ¿Ya? Así que tienen que irle muy, muy, muy bien en este ramo.
¿Ya? Y lo mismo que habíamos estado diciendo anteriormente, que también tiene que ver con esto, hacer un if-else es suficiente. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Vale la pena, por ejemplo, entregar un modelo para hacer un despertador? Un modelo que prediga si tiene que sonar o no sonar el despertador. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Solamente alcanza con esto. ¿Ya? Así que no es un campo aplicable. Ya, échale un vistazo a esto. Esto es una de las cosas nuevas que hay dentro de la introducción y que esto tiene que pensarse antes de que ustedes empiecen realmente a trabajar en este tipo de cosas. ¿Ya? Esto de acá, lo que viene ahora, bueno, antes que nada, ¿quedó alguna duda con esto? ¿O algún caso que ustedes quieran también poner que crean que es interesante decirlo? ¿No? Ya, sigamos entonces. El siguiente caso, o sea, los siguientes imágenes que nosotros tenemos acá es distintos procesos que hay para generar soluciones a partir de Machine Learning. ¿Ya? Estos de acá están simplemente para mencionarlos y para decirles que en la industria hoy día se está usando muchos tipos distintos de modelos de desarrollo y la idea es que nosotros tratemos de estandarizarnos y quedarnos con algunos durante el curso. ¿Ya? Y esta es la metodología que nosotros vamos a ver en el curso. Dado un problema que nosotros podemos generar un modelo predictivo, vamos a hacer las siguientes etapas. ¿Ya? Sebastián, ¿sí? ¿Tú levantaste la mano? ¿Tienes Sí, alguna profe, pregunta? disculpe. En relación a las dos slides anteriores, vamos a ver algo en el curso respecto a MLOps, Buena pregunta. lo Eso que es está... deploy y cosas así. Sí, déjame explicarlo un poquito. Vamos a ver, no mucho, pero Ya, vamos a ver cosas. ¿Ya? vale. Entonces, primero que nada, definición del problema. Vamos a estar acá, la primera parte es, en el caso que ustedes estén haciendo un proyecto con algún cliente, es ir donde el cliente y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres predecir? O si quieres solamente hacer análisis, entender bien el problema, conversar bien eso, definir algunas cosas básicas respecto al problema y ya después de eso partir. Esto está fuera del curso, lamentablemente. Tiene también que ver con lo que decía Sebastián de MLOps, ¿ya? Pero mientras tanto dejémoslo por afuera porque estamos más enfocados en, en las herramientas, ¿ya? El siguiente paso, recolección y preparación de datos. Esto sí, aquí definitivamente vamos a empezar. Vamos a aprender o sea, vamos en general a aprender a cómo abrir archivos, cómo prepararlos, cómo dejarlos más o menos relativamente listos para después hacer el análisis exploratorio de datos, que era esos gráficos y esa información que nosotros habíamos sacado, por ejemplo, de la parte del Boston House Pricing, ¿ya? De los precios de las casas. ¿Ya? El siguiente paso es hacer preprocesamiento y feature engineering. ¿Ya? Este paso de acá lo que hace es, dado los datos que tomamos, que sacamos en esta etapa de acá, prepararlos para poder hacer un entrenamiento y una validación buena del modelo que es este paso que está acá. ¿Ya? O sea, aquí definitivamente tomamos estas cosas y las transformamos en algo que el computador, que los algoritmos puedan entender para generar un modelo. Y por último tenemos acá el despliegue del modelo. ¿Ya? Ese despliegue del modelo va algo así de la mano también con MLOps. ¿Ya? Entonces vamos a saltar estas diapositivas porque ya estamos un poco con la hora. Para decirles unas últimas dos cosas de esto. Lo más probable es que si ustedes se dedican a trabajar en la industria, la parte de hacer modelos de Machine Learning sea muy pequeña. Es esta parte de acá. Este es una figura muy famosa que lanzó Google en algún momento que dijo, bueno, nosotros llevamos harto tiempo haciendo Machine Learning y esto es lo que hemos aprendido. Y la parte de Machine Learning realmente es bien poquito. Fíjense que lo que hay por afuera, que es todo esto, por ejemplo, recolección de los datos, testeo, análisis del modelo, monitoreo, infraestructura. Todas estas cosas son las que verdaderamente toman y consumen todo el tiempo de uno de estos proyectos, ¿ya? Y por eso mismo la primera mitad del curso va a estar dedicada más o menos a esta cosa y la otra mitad va a estar dedicada ya derechamente a este cubito chiquitito, o sea, este cuadradito chico que estamos viendo acá. Y lo último que quiero mencionarle antes de pasar a la parte verdadera del curso, o sea, la parte en donde hablamos realmente del curso, es que pensemos que todos los proyectos de Machine Learning y todos los proyectos de Data Science son relacionados a estas tres cosas que nosotros estamos viendo acá. A los datos, al modelo y al código, ¿ya?
la mayoría de los cursos, sin estar pelando ningún curso ni nada, sino que simplemente porque el enfoque es otro, ¿ya? Se centran solamente en este, ¿ya? O en una combinación de estos dos. Pero muy, muy, muy pocos se dan el tiempo para ver el código que hay por detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno pasa por estos cursos y después llegas a trabajar y dices, bueno, pero ¿cómo se programa? ¿Cómo uso Git, por ejemplo? Control de versiones, o cómo voy registrando los experimentos que estoy haciendo con los modelos. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Parte del curso va a ser datos, parte del curso va a ser modelos, y parte del curso también, más o menos en la misma intensidad, va a ser de código. La idea es que aprendamos a hacer los 3 niveles de las cosas que nosotros necesitamos para poder hacer proyectos de data science. ¿Ya? Con eso cerramos la introducción al curso. Y ahora vamos a ir a un poco más detalle de lo que es realmente el curso. Entonces, ¿qué no es este curso? ¿Ya? No es un curso teórico, y ojo acá. Vamos a ver aspectos teóricos cuando sea necesario, pero se pondrá siempre énfasis en la práctica. Hay múltiples opciones para profundizar. Aquí tienen un electivo del catálogo del 2020, está un poco desactualizado, pero yo creo que no han cambiado mucho. Ya redes neuronales, computación evolutiva, deep learning, la web de datos, no, ese quizás no aplica tanto, pero en fin, también aplica. Aprendizaje automático. Muchos, muchos, muchos cursos en donde ustedes pueden ponerle énfasis a la teoría. La idea es que ahora ustedes salgan diciéndolo un poco como de forma un poco vulgar, salgan secos para programar, ¿ya? Eso es una de las cosas que me interesa ahora. ¿Qué no es este curso? Tampoco es proyecto de ciencia de datos, ¿ya? El otro curso core del magíster. No vamos a tener un único proyecto grande con un cliente real, no vamos a tener cliente real, ¿ya? Y no tendrán tampoco la experiencia de trabajar directamente en la industria. Sin embargo, vamos a ver paso a paso la metodología que yo les recomiendo para que ustedes puedan desarrollar un proyecto fuera y un proyecto también dentro de este mismo curso. Tampoco es un lugar para ver software cerrado. Ya vamos a trabajar en un conjunto de software open source. No hay nada, 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 absolutamente nada que sea con código fuente cerrado. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Porque la idea es que no estemos pagando licencias para... No tiene sentido pagar MATLAB, por ejemplo, por lo menos para mí. ¿Ya? Entonces, no vamos a usar eso, pero tampoco es un muestrario de open source. Yo no les voy a decir, y ahora vamos a ver esta librería hermosa de pandas, y vamos a ver esta otra librería hermosa que tienen un clasificador que nunca se ha visto. No. Vamos a usar las librerías con un fin. Eso es importante. ¿Ya? Y las librerías probablemente sean reemplazables por otras en el futuro. Y es lo que ha pasado, ¿cierto? El software se mueve y quizás lo que nosotros estamos viendo ahora en 5, en 10, en 15 años más, ya definitivamente nadie lo va a estar viendo. Y si seguimos pasando esto, vamos a decir, bueno, ¿y por qué no hay actualizado el curso? ¿Ya? Entonces la idea es que pensemos también que vamos a usar herramientas y que esas herramientas son intercambiables por otras. ¿Qué sí es este curso? Es un curso que va a estar enfocado, y aquí importante, en entregar las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para el análisis, modelamiento, resolución y puesta en marcha de procesos, o sea, de proyectos en ciencia de los datos. ¿Ya? Esto es lo importante de acá, estas letras en negritas que está acá, y si ustedes lo quieren visitar de nuevo, van a tener, obviamente, el material disponible. La metodología, que ya la habíamos explicado un poquito antes. Las unidades. Unidad 1, unidad 2, introducción a las herramientas y manejo de arreglos, o sea, introducción a la herramienta de ciencia de los datos. Vamos a ver Python, vamos a ver control de versiones con Git, vamos a ver ambientes de ejecución, todas estas cosas que son realmente básicas y que no tienen nada que ver con ciencia de datos hasta que ya definitivamente lo empecemos a usar en siguientes unidades. Unidad 2, manejo de arreglos multidimensionales, computación científica. Ya aquí vamos a ver NumPy, ya, y en general un poquito de SciPy, pero bien poco. Unidad 3, manejo de datos tabulares. Ya, si ustedes se sienten secos con Excel, entonces yo les digo que ustedes pueden ser tremendamente secos usando pandas, ¿ya? Y no necesariamente tener que caer en el Excel, que igual definitivamente es restrictivo para hacer las cosas, ¿ya? Esto es toda esta 2 semanas, y la cuarta va a ser la continuación de esta, que vamos a hacer análisis exploratorios de datos basado en lo que nosotros aprendamos en las clases anteriores. Unidad 4, modelos de aprendizaje automático. Entonces fíjense que antes de que avancemos, 3 semanas, 1 semana, 2 semanas, 1 semana. ¿Cuánto tenemos aquí? 5, 6, 7 semanas. La segunda mitad del curso
que es de modelos de aprendizaje automático, ya, y despliegue de estos también, va a tomar la otra mitad, ya. Entonces aquí distribución del curso, la primera mitad es para manejo de datos, la segunda mitad para modelos de aprendizaje automático, ya. Y por último, las tecnologías y herramientas que vamos a usar. Aquí siempre son bonitos poner los logos. Aquí aparecen estos para la extracción de datos, el análisis exploratorio, aquí el modelado, en fin, qué sé yo. Información administrativa del curso. Yo ya me había presentado, mi nombre, bueno, obviamente, Pablo Badilla. Voy a ser el profesor de este semestre. Un poquito de mí, soy magíster en Ciencias de la Computación del DCC, de la U de Chile. Ya estoy trabajando ahora en CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y estoy trabajando como ingeniero de Machine Learning. Aquí estamos viendo grandes cosas que vamos a ver dentro del curso, pero además otras cosas que también tienen que ver con que estamos desarrollando en parte de software, ¿ya? Y podemos ahí también en algún momento conversar de cómo es la pega en general, ¿ya? Ya llevo 2 iteraciones del curso y algo que no puse aquí, pero a mí no me gusta que me tuteen porque probablemente sea un poquito mayor que ustedes y eso me da más edad, así que si ustedes no quieren o sea, si quieren tutearme, no hay ningún problema, ¿ya? El auxiliar va a ser Ignacio Mesa, ingeniero civil eléctrico, está trabajando en el PCI, analista riesgo, y también está haciendo un magíster en el DCC de los Chile, también tiene las 2 iteraciones del curso. Me ha acompañado durante las 2 veces del curso y hemos, creo, hecho un muy buen trabajo. ¿Ya? Y Patricio Ortiz va a ser el ayudante de este semestre. ¿Ya? Estuvo dando el curso del semestre pasado, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero ser el ayudante de tu curso, ya, perfecto. Postuló a harta gente, ¿ya? Pero finalmente lo seleccioné a él. Reglas del curso. El curso, como les había dicho con anterioridad, va a ser online. Vamos a cada una de las cátedras. Lo que va a ser en verdad va a ser una tutoría en donde vamos a resolver distintos problemas desafiantes. Ya la idea es que no sea, por ejemplo, para el curso de, o sea, para la cátedra de NumPy, que no sea np.random algo. Ya y empiezan a salir números y qué sé yo. Sino que vayamos resolviendo pequeños problemas en donde vamos aplicando estas herramientas. Cosa que después ustedes sepan aplicar las herramientas de forma íntegra y no solamente dentro de los ejemplos. ¿Ya? La idea obviamente es que participen. Siempre voy a estar esperando eso. Hoy día no, porque como esta clase es un poquito nueva, no estoy muy seguro cuánto tiempo nos iba a tomar, así que hoy día particularmente no, pero el resto de las clases siempre voy a estar haciendo preguntas y la idea es que siempre estén participando. Si quieren agregar algo, levanten la mano. Cátedras de 1 hora y media. Vamos a intentar hacer pausas de 5 minutos a las 40 minutos de clase, para que podamos ir y tomar agua, dar una vuelta, mojarnos la cara, que sí. ¿Ya? Y no hay asistencia obligatoria a las cátedras. ¿Ya? Las cátedras van a ser grabadas y van a ser subidas a una lista de reproducción en YouTube. La colaboración es uno de los conceptos fundamentales del curso. ¿Ya? Obviamente cuando ustedes estén trabajando no van a estar trabajando solos, no van a ser entidades independientes, sino que por lo general van a tener que trabajar dentro de un grupo con otras personas. ¿Ya? La idea es que nosotros vayamos fomentando también la colaboración. Obviamente todas las evaluaciones están diseñadas para eso y también la idea es que el curso sea diseñado para eso. ¿Ya? Que todos, entre todos, podamos hacer que el aprendizaje sea mejor, ¿ya? Y por ende, todas las evaluaciones van a ser grupales. Evaluaciones, vamos a tener 3 niveles de evaluaciones. Primero que nada, los laboratorios, después el proyecto y el repositorio. Los laboratorios son evaluaciones cortas que evalúan las herramientas vistas en la semana, herramientas y también problemas vistos en la semana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dado un problema, no sé, por ejemplo, hay un problema de generar una librería de imagen. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, en el horario de auxiliar, de los viernes de las 16:15 a 17:45, programar una librería de procesamiento de imágenes, ¿ya? Entonces los laboratorios están diseñados para estar dentro de este periodo de tiempo y más un pequeño tiempo de trabajo en la casa. La idea es que no estén 8, ni 10, ni 15 horas desarrollando esto, y la idea es obviamente que hagan los laboratorios en parejas, así les va a ser mucho más sencillo. Nosotros vamos a estar, ¿ya? El equipo docente va a estar en este horario auxiliar, ¿ya? Y algunas otras cosas, bueno, aquí está cómo se vería un plazo de entrega de este tipo de evaluación. Entonces, el plazo de entrega, si yo, por ejemplo, el viernes
el viernes 8 de abril hay algún laboratorio, entonces el plazo que ustedes tienen disponible es desde ese mismo viernes, obviamente, hasta el jueves de la siguiente semana. El jueves a las 23:59 se cierra el plazo para entregar el laboratorio. Van a tener 3 días de atraso, o sea, 3 días más de atraso disponibles, claro, sí, en donde por cada día se va a ir bajando un punto. Entonces, si, por ejemplo, acá entregan con un 7, en el día 17, se les va a descontar 3 puntos porque entregaron 3 días atrasados. ¿Ya? Y hay días bonus. Esta idea la mantenemos, la escuché en algún momento que está funcionando bastante bien para la pandemia y en general creo que las ideas buenas tienen que conservarse, ¿cierto? Entonces, la idea de estos días bonus es que ustedes pueden atrasarse libremente 7 días durante todo el semestre sin que haya ninguna penalización. Entonces, si por algún motivo X no pudieron entregarlo el 15, ni tampoco el 16, hicieron el laboratorio el día 17, ya, perfecto. Pero van a ocupar 3 de estos días gratis, ya, de estos días libres, sin penalización, y su nota, si es que sacaron un 7, no va a tener ningún descuento, finalmente va a ser un 7, ¿ya? El semestre pasado dimos 14 días, creo que era mucho, así que volvimos a 7 días para que ustedes elijan cómo quieran poder atrasarse y no haya ningún tipo de penalización. ¿Ya? Se pide respeto con los horarios hábiles, la idea es que no nos pregunten el domingo en la noche, ni tampoco el sábado en la noche, sino que si van a preguntar, pregunten el sábado en el día. ¿Ya? Ojalá no el fin de semana, pero si tienen muchas dudas, de todas maneras pueden preguntar. Las consultas por correo, no por Discord, ¿ya? Y eso creo que salté ese punto interesante. Los laboratorios van a ser por Discord, ¿ya? Tienen que sí o sí descargar Discord en algún momento. En cada uno de los laboratorios les vamos a entregar un canal para ustedes, ¿ya? En el momento que se junten por parejas. Y la idea es que trabajen dentro de ese canal en el horario del laboratorio. Entonces, dentro de Discord nos dicen ayuda, nosotros partimos, o yo parto, o el Ignacio parte a uno de esos canales y ahí vamos conversando respecto a las dudas. ¿Ya? Y las instrucciones de los laboratorios van a quedar grabadas, ¿ya? Tanto las clases como las instrucciones van a quedar grabadas, pero las instrucciones solamente las vamos a subir dentro de cursos, ¿ya? Y eso es porque estamos repitiendo un poco los laboratorios, porque hacer laboratorios distintos es una pega tremendamente intensiva en tiempo, entonces tenemos también limitaciones como equipo docente. ¿Ya? Y obviamente está prohibida la copia. La idea es que incentivamos la colaboración, como lo estamos diciendo recién. Pero es distinto colaborar a copiarse. ¿Ya? Si ustedes hacen control C a un segmento de código y lo pegan en el equipo del compañero, vamos a tener problemas. ¿Ya? Y la idea es que no es solamente una persona del equipo que trabaje. La idea es que ambos resuelvan en conjunto el laboratorio. Y ahí esto nos pasa siempre. No que tú haces los primeros 4, yo hago los últimos 4. No, la idea es que todos hagan todos los laboratorios, ¿ya? Porque la idea es que todos aprendan sobre todos los contenidos que vamos a ver durante el curso, ¿ya? Este punto de acá es también algo que va de la mano con eso, es que si no llegan a inscribirse al lab, deben entregar solos el laboratorio, ¿ya? O sea, es decir, si ustedes no van el viernes en la tarde y dejan a su compañero solo, van a tener que entregarlos todos separados. ¿Ya? Y eso también es parte del incentivo de que ojalá los dos trabajen haciendo el laboratorio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con la administración del curso? ¿No? Yo, profe, ¿Sí? pregunta. En el GitHub, en el calendario, dice que el primer laboratorio creo que partía esta semana, pero eso era considerando que las clases partían el 7. Y como partir el Sí, 14, creo que todo está un poco movido. No sé si eso se sí. mantiene o no. Sí, hay un pequeño error ahí y efectivamente las evaluaciones parten desde la otra semana. Sí, Perfecto. claro. Ya. Gracias. Gracias igual por eso. Ya, entonces eso con los laboratorios en general. El segundo punto es proyecto. El proyecto va a evaluar el contenido general del curso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en algún punto les dije la primera parte del curso son los datos, la segunda son los modelos? Vamos a hacer también 2 proyectos, en verdad son 2 entregas para el mismo proyecto, en el que van a tener que hacer un pequeño informe y van a tener que hacer el código, todo dentro del mismo archivo. ¿Ya? Van a ser los notebooks, que vamos a explicar un poquito más adelante,
o dependiendo cómo estamos con el tiempo, la próxima semana. ¿Ya? Entonces, el primero, análisis de datos, y el segundo es generación de modelo, y va a haber una cosa interesante aquí que es una competencia. ¿Ya? Para adelantarles, los modelos se evalúan según cómo les va. ¿Ya? Y cómo les va es en verdad traducido a un número determinado por alguna métrica X. ¿Ya? Entonces, si mi modelo le achunta bastante bien el 90% de los casos, y el modelo del equipo que está al lado le achunta al 99%, entonces el equipo que está al lado va a estar arriba dentro de una competencia, y ese equipo va a ser recompensado porque no necesariamente representa que se esforzó más, pero tuvo algo distinto que logró hacer que el modelo le fuera mejor. Entonces la idea es incentivar a que ustedes aprendan a partir de esta competencia. ¿Ya? También grupos de 2, el plazo y los problemas por determinar, el plazo, perdón, y los problemas están por determinar. No hay atrasos. ¿Ya? Eso es bien importante porque pasó que finalmente los atrasos distorsionaban un poquito el proyecto, así que la idea es que no hayan atrasos. Y bueno, para la segunda entrega van a haber competencias. Les cuento un poquito el proyecto del semestre pasado. ¿Ya? Entonces, el semestre pasado preparamos un dataset de juegos de computador, ¿ya? Y esos juegos, en general de la plataforma Steam, tenían varias descripciones. Tenían, por ejemplo, la categoría, no sé, por ejemplo, eran, si eran shooters, si eran de estrategia, o si eran alguna combinación de esos, qué sé yo. Tenían ese tipo de información. Tenían la edad mínima, tenían el precio, no, perdón, tenían la calificación, si para mayores de 14, para mayores de 18, qué sé yo. Y tenían un par de atributos más interesantes. Y a partir de eso tenían que predecir dos cosas. El precio estimado, ¿ya? O sea, entonces imagínense que ustedes están desarrollando un juego y quieren saber el precio estimado de su juego. Podían usar ese mecanismo para poder predecirlo. Y lo otro va a ser la cantidad de jugadores, era la cantidad de jugadores, perdón, que posiblemente iba a estar jugando el juego. Tenían esas dos cosas, ¿ya? Entonces la idea es que a partir de los datos de los juegos, predijeran esto, y obviamente hubo una pelea bastante aguerrida en la competencia para que pudieran resolver este tipo de problemas. ¿Ya? El último punto a evaluar es el repositorio, que contiene todas las evaluaciones del curso. ¿Ya? Un repositorio es un lugar donde se está guardando el código y están guardando el trabajo donde ustedes están desarrollando. ¿Ya? Entonces la idea es que usemos este repositorio, usemos el control de versiones, Git, ya, para que vayan guardando el progreso, el avance del curso. Entonces aquí vamos a evaluar, esto todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la clase de Git, pero vamos a evaluar que ustedes tengan una rama máster en donde tengan el trabajo ya finalizado, que es básicamente la entrega que pasan ustedes en los cursos, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener las ramas laboratorio N, en donde van a tener que fijar el desarrollo del laboratorio actual. ¿Ya? O sea, es decir, para el laboratorio 3 van a tener que hacer una rama que se llama laboratorio 3, van a trabajar ahí y después la van a pasar a máster. Y se irá registrando en cada evaluación el uso correcto de esta plataforma Git. Las evaluaciones se pondrán así: 70 labs, 25 proyectos y 5 repositorios. Se debe aprobar tanto labs y proyectos por separado, ¿ya? O sea, tienen que tener aquí más de un 4, y aquí puede que no, pero obviamente les va a bajar un 5% la nota. ¿Ya? Y recuerden que el objetivo final siempre es aprender. El objetivo es ese. ¿Ya? Recuerden, no hay ningún otro objetivo, no es pasar el curso ni tener las UD, el objetivo es aprender. Y al final del día, al final del semestre, lo que yo quiero es que ustedes sepan manejarse bastante bien en proyectos de datos, tanto hacer el código, como manejar datos, como generar modelos. ¿Ya? Y obviamente está prohibida la copia. Canales de comunicación: foro de cursos, Discord, GitHub. El repositorio oficial, aquí va a estar toda la información del curso, van a estar las clases y van a estar links interesantes a otros lados, ¿ya? Traten de que las dudas concéntrenlas en cursos. Vamos a tener hilos especiales para el laboratorio 1, para el laboratorio 2, y si ustedes no quieren escribir en el foro, no hay ningún problema, me mandan un correo a mí o le mandan al equipo docente, y obviamente todos los plazos de respuesta van a tratar de ser lo antes posible, pero van a haber días que lamentablemente no vamos a alcanzar. Ya, el calendario está sujeto de cambios, lo pueden encontrar en este link de acá. Ya, como decía Sebastián, se me confundieron un par de fechas, vamos a tener que bajar una semana, pero en la práctica esa sería la programación final de los laboratorios. Y lo último, ahora sí, para cerrar esta larga clase,
las siguientes no van a ser tan bonitas, ¿ya? O sea, las siguientes ya definitivamente vamos a empezar a ver materia, código, contenido, qué sé yo, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, ¿ya? Y el horario es hasta las 5:45, ¿cierto? Si alguien me confirma. De hecho, eso como que nunca pude entender muy bien si es que las clases seguían siendo de 1 hora o se alargaron a 1 hora, 1 cuarto, 1 hora y media, no sé muy bien. O sea, es que en verdad no tenemos como en el horario el ramo, pero el bloque que empieza a las 4:15 termina a las 5:45 normalmente. Como así lo están haciendo casi todos los ramos presenciales al menos. Ya, ok. Ya entonces tratemos de simular algo así. Si terminamos antes no hay problema, si no hay ningún tipo de complicación. Ya. Entonces descansemos unos 5 minutos, volvemos en 5 minutos más y empezamos a ver las herramientas que vamos a usar, que en verdad es bien cortito. ¿Sí? Voy a mostrarles cómo funcionan los notebooks y cómo vamos a estar programando dentro de eso. Ya, si ustedes lo saben, son libres de irse. ¿Ya? Así que eso, 5 minutos de descanso. Ya, ok, volvamos entonces. Comparto nuevamente pantalla. Ya, entonces, ahora lo que les voy a mostrar es los entornos en donde nosotros vamos a estar desarrollando los laboratorios, ¿ya? Y obviamente la idea es que también los proyectos. Esto se llama notebooks en general, y notebook se refiere a un archivo que contiene tanto código como texto. El código es ejecutable y la idea es que ustedes vayan describiendo lo que están haciendo en el código a partir del texto que pueden ir incrustando antes o después del código. ¿Ya? Entonces, estos se llaman, en general, no sé si será por el tema de la antigüedad, pero los que inventaron esto lo definieron como Jupyter o Jupyter, por Python, ¿ya? Yo me imagino que debe ser por eso, estos dos de acá. ¿Ya? Y el que vamos a estar ocupando específicamente es uno que es Lab, el laboratorio. ¿Ya? Entonces yo voy a ejecutar esto, ustedes después pueden ver cómo instalarlo, lo buscan en Google y sale súper rápido. ¿Ya? Y fíjense que esto va a abrir en el navegador, tienen que copiar esta URL que está acá, la pegan en el navegador acá y les abre esto. Entonces acá lo que nosotros tenemos en este lado acá es un navegador de archivos. En este caso de acá está en proyectos, MDS7202, clases. Este es el repositorio de todo esto. Estos son los archivos que ustedes van a encontrar en el repositorio. Está en clases, 2022-1, introducción, y aquí nosotros tenemos en este lado de acá, no es ese es el PowerPoint, clase 1, ahí está. Entonces, esta clase 1, que es la segunda parte de la clase, obviamente, de lo que estamos viendo, es el notebook en donde tenemos contenido, lo que vamos a estar viendo, y en general todas las clases que veamos van a estar contenidas dentro de estos mismos notebooks, ¿ya? Y también los laboratorios que tienen que desarrollar. Entonces, fíjense, aquí es casi como un informe, ¿cierto? Aquí tienen títulos, tienen cositas, letras en negrita, pueden describir algunas cosas, por ejemplo, los objetivos de la clase, qué sé yo. Aquí hay una imagen incluso, fíjense que esto es una imagen acá. ¿Ya? Sebastián, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, profe. ¿Es posible entrar, o sea, yo sé que puedo entrar a estos notebooks usando el comando Jupyter Notebook en la consola? ¿Mm? Para este ramo, ¿tengo que hacerlo por el lab o puedo hacerlo así también, como por el Jupyter Notebook? No, libre, libre. Tú puedes hacerlo los Ya, dos. perfecto. ¿Ya? Ahí, claro, ya, técnicamente yo voy a estar usando este, pero si tú quieres usar el notebook, no hay ningún problema. Claro, porque de hecho es como casi lo mismo, ¿no? ¿Cuál Sí, es la diferencia? es que este es un poquito más avanzado. Tú le puedes poner, por ejemplo, plugins, ¿ya? Hay algunos, por ejemplo, para ordenar el código, hay otros para hacer compatibilidad con, no sé, por ejemplo, con gráficos interactivos. En general, el otro también Mm, tiene esas capacidades, pero este es un poquito más sencillo y además tiene un explorador de archivos. El otro no tiene. Pero en general está son bueno. detalles chicos. Claro, sí, Es esa como es el la idea. VS Code. Es como un poquito como que puedes navegar. Qué buena es.
Sí, pues básicamente es eso. De hecho, el VS Code yo creo que se basó mucho en este proyecto de este de acá. Profe, otra cosa, entonces, ¿el panel izquierdo que usted mostraba antes era el repositorio o era como sus archivos clonados en su computador? Son los archivos clonados en el computador, ¿ya? Claro, como Eh, que no es sí, que se conecte, digamos, directamente al GitHub. claro, claro. Básicamente, este es el que tiene los archivos actualizados de lo que debería estar Ya. ahora dentro de GitHub. Entonces, primero hay que bajarlo y después, obviamente, abrir el lab y ahí va a salir todo. Claro, Ya, perfecto, perfecto. Gracias. claro. Ok. ¿Alguien más tenía una pregunta, cierto? Sí, yo tengo una, creo que Júpiter viene de Julia, Python y R, Ah, si ya. no lo recuerdo. La pregunta es si puedo ocupar Google Colab. Sí, también, también. Y vamos a ver, al final de este están las alternativas, Colab, perdón, y DeepNote, que es una opción nueva que es muy parecida a Colab, pero tiene esta interfaz gráfica de Jupyter Notebook. Ah, súper. Gracias. Ok, ya, entonces vamos por paso. Fíjense que lo primero que vamos a hacer acá, vamos a ejecutar este código de acá, que en este momento tiene poca importancia, lo vamos a ver con detalle más adelante. Este código de acá carga un dataset, un conjunto de datos con respecto a distintas cosas relacionadas a los países. En general son indicadores sí, se llama Gapminder, es como para indicar, es como para que nosotros nos percatemos de las diferencias entre los países. Entonces, por ejemplo, tiene temas como expectativa de vida, población, ingreso, o sea, Producto Bruto Interno por cápita, y entre otras cosas más. ¿Ya? Obviamente aquí hay malas mediciones, imagínense el 52 era 28 años de expectativa de vida en Afganistán, ¿ya? Pero no es lo que me interesa que veamos ahora, sino que lo que me interesa que veamos es que esto se está mostrando como una tabla, ¿ya? No es un conjunto de datos, no es una lista de Python, por ejemplo, sino que es un formateo que nos permite de forma más fácil entender con lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Podemos hacer resúmenes súper sencillos con un comando súper simple. No sé si se ve, parece que está muy pequeño, ¿no? La interfaz. Ahí sí, quizá. Ahí se debe ver más claro. ¿Ya? Entonces, con este pequeño comando nosotros podemos describir lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la expectativa de vida, hay 1704 registros, tiene 59 en promedio, desviación estándar de 12, y aquí están son cuartiles, creo. Sí. Del mínimo y el máximo, 82.6. ¿Ya? Podemos hacer cosas como esta, incrustar gráficos interactivos. Entonces, fíjense acá. Aquí el coloreo en verdad es bastante fome, es simplemente el continente, pero hay algo simpático de esto y es que acá este territorio como es de Francia se marca en rojo, siendo que está acá dentro de América, ¿ya? Y aquí hay otras cosas interesantes como que Rusia no fue encontrado porque probablemente tienen diferencias de nombre, una debe ser Federación Rusa y el gestor de mapas debe usar Rusia, ¿ya? Son también detalles que uno tiene que en algún momento tratar de arreglar. Podemos hacer otras cosas interesantes. Con este código de acá, por ejemplo, podemos generar gráficos de el ingreso per cápita según el continente, ¿ya? Entonces vemos continentes, por ejemplo, como Europa, que están bastante distribuidos a ingresos per cápita por alto, versus el de África, que aquí tenemos muy bajo. Y acá tenemos otro, que es América, que aquí ustedes pueden ver que en América se considera tanto norte como sur. Aquí está el norte, aquí está el sur. Las diferencias monumentales. Este es del año 2007 en todo caso. Ese es el final de este dataset. No tenemos información sobre qué pasa ahora el 2015 o el 2020. Qué sé yo. ¿Ya? Eh, la gracia de esto es que ustedes pueden poner tantos gráficos como ustedes quieran. ¿Ya? Esto es bien importante. Y pueden también manipular los gráficos, pueden hacerle zoom, por ejemplo, acá, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades interactivas son cosas que nos dan estos notebooks, a diferencia de un código plano, por ejemplo, en un archivo Python. ¿Ya? Y el mismo caso, aquí tenemos como ingreso per cápita con respecto a la población, pusimos varias variables descriptivas dentro de un mismo gráfico. ¿Ya? Entonces, dentro de esto tenemos dos modos, el modo comando y el modo edición.
El modo comando, ya aquí vamos más de cómo se maneja esto. El modo comando es el modo que me permite moverme dentro del mismo notebook. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en modo comando, si yo aprieto la tecla abajo, voy a estar bajando. Y después puedo bajar y bajar y bajar y subir, en fin. ¿Ya? Estos son los que controlan las celdas de por fuera. El modo edición me permite controlar el contenido de una celda. Entonces, si yo hago una nueva celda acá y entro al modo edición, voy a estar ahora escribiendo dentro de esto. ¿Ya? Y fíjense que esto es bien interesante porque quizás ustedes han usado antes notebooks, pero nunca habían visto esto. Lo más probable es que no, porque yo en el momento que estuve tratando de aprender esto tampoco lo vi. Y el modo edición solamente me permite modificar el texto que hay o el código que hay dentro de la celda a la cual yo estoy trabajando. Atajos útiles, aquí ustedes pueden ver en general, pero por ejemplo, si yo aprieto una A en modo comando, genero una celda arriba. Si yo aprieto 2 veces la D, elimino la celda. Si yo aprieto hacia arriba o hacia abajo, creo una celda. Y si hago clic en Enter, entro en modo edición. Para salir a modo comando, escape. ¿Ya? Estas son cosas que aumentan la productividad. Uno no se da cuenta en general, pero aumentan tremendamente la productividad. ¿Ya? Y hay una última cosa que es el modo sugerencias, que vamos a ver cuando estemos haciendo código. Aquí, por ejemplo, hay un código, pero si yo, por ejemplo, pongo 1 punto algo acá, aquí me entrega sugerencias, ¿ya? De algunos comandos que podrían ser, algún código en verdad que podría ser bastante útil. Ese es con tab. Ya ustedes después pueden entrar y verlo con más detalle. Y lo último que vamos a ver es Markdown, ¿ya? Habíamos dicho que podemos generar código y vamos a estar todo el curso viendo eso, así que no nos apuremos, pero esta sí va a ser un poquito más fundamental verlo en detalle. Markdown es un lenguaje de marcado, ¿ya? Que permite escribir de forma programática texto con formato. O sea, es decir, nosotros tenemos un Word, imagínense una cosa así, un Word, pero nosotros le vamos a estar indicando cuál va a ser el formato del texto. En el caso que yo pongo un gato, lo que voy a estar diciendo es que aquí va a haber un título. Entonces, por ejemplo, si yo renderizo eso, me va a decir, hola, la marca, o sea, el gato, va a ser el que le va a indicar que el resto del título está, va a ser formateado como tal, como título. Tenemos otros, por ejemplo, este de acaso de acá, va a formatearlo como si fuera código. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una lista, hola y después chao, fíjense que ahí también va a empezar a ser detallado de cómo se va a ir formateando el código según los comandos que yo estoy haciendo. Puedo ponerlos en negrita, por ejemplo. Puedo ponerlos en... creo que era solamente una, ahí está, en cursiva y en negritas. Ya, y no sé si se acuerdan que WhatsApp en algún momento implementó una cosa de este estilo, que si uno ponía entre 2 asteriscos una palabra se ponía negra, en negritas, digo. Es la misma idea, exactamente la misma idea. Probablemente WhatsApp copió esta cosa en algún momento. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, aquí vamos al detalle. Los títulos. Mientras más gatos ponen, más chico va a ser el título. ¿Ya? Pero eso igual es bueno. Pueden poner énfasis, separadores también con 3, 4 guiones. Pueden hacer listas ordenadas. ¿Ya? Ordenadas se refiere a que le van a poner un 1 y un 2 antes. Pueden formatear como código, que va a ser es el resultado. Pueden hacer código multilínea. ¿Ya? En este caso de acá, esta es cómo nosotros vamos a escribir. O sea, por ejemplo, acá vamos a poner 3 de estos guiones medios extraños. Y no sé, print hola. ¿Ya? Y esto va a quedar formateado de esta manera. O sea, nosotros podemos como poner código dentro del mismo lenguaje de marcado que nosotros estamos usando. ¿Ya? Y esto va a servir para poder decir, por ejemplo, en verdad no es así, sino que Python make dataset.py. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos poner para crear el dataset en una consola ejecuta. ¿Ya? Y estos son los conocidos README, ¿no es cierto? Que son la práctica las instrucciones que vamos a estar ocupando para generar, para poder utilizar un software que nosotros estamos bajando, por ejemplo, desde GitHub. ¿Ya? Para eso es la funcionalidad de esta cosa. ¿Ya? En este caso sería Python, sino que sería batch. Ya, podemos poner enlaces, ¿ya? Y vamos a pasar un poquito más rápido, después pueden ver la sintaxis. Si yo aprieto aquí, adivinen lo que va a pasar. En imágenes también, el mismo tema, podemos incrustar imágenes. Fíjense que acá lo que estamos haciendo
es, dado este recurso que está acá, esta imagen que está en algún lugar, puede ser un lugar de internet, como puede ser el computador local, cárguesa y represéntala como imagen, ¿ya? Pueden agregar citas, pueden poner código en látex también, fíjense que de hecho queda bastante bonito esto. ¿Ya? Y aquí hay una guía completa en general de Markdown, según lo que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, este lenguaje marcado va a ser el que vamos a pedir que ustedes usen tanto para hacer los laboratorios como también para hacer los proyectos. Y la idea es que lo aprendan, es bastante útil y lo más probable es que les va a servir mucho, mucho, mucho a futuro. Son esas cosas que también aumentan el valor de las cosas que uno está haciendo sin que sea directamente parte del problema, sino que es una herramienta, como todas las cosas finalmente que vamos a estar viendo en este curso. ¿Ya? Otras opciones, Colab, que es básicamente esto mismo, pero de Google, es online y ellos tienen la gracia de que prestan tanto CPU como GPU. O sea, ya no esto ejecuta todo el código que nosotros ejecutemos acá, va a estar ejecutándose dentro de nuestra CPU local. En el caso del Colab y en el caso de DeepNote, ellos van a proveer de CPU y de GPU y todo lo que se ejecute se va a ejecutar en sus servidores, no en nuestro nodo. Entonces la gracia de estas dos opciones es que no necesitan tener un computador de la NASA para, por ejemplo, poder programar un modelo bastante pesado. ¿Ya? Ya, entonces está Colab y también está DeepNote, son bastante parecidas entre las dos, obviamente esta es de Google y esta es un startup. Y con eso ya tenemos terminada la clase de hoy día. Y eso principalmente, si tienen preguntas, dudas del curso, dudas de esto, conversémoslas ahora. Y si no, nos estamos viendo la próxima semana. Luis, ¿sí? No, yo había hecho la pregunta del collab, pero mira, Ah, aprovecho de comentarte, yo hago clases los viernes, justo en el horario del laboratorio. ¿Tengo ahí alguna opción? sí, sí, por supuesto, sí. Sí, de todas maneras, o sea, es que no es necesario que vayas directamente a los laboratorios, sino que hagan la entrega al final del día, al final de la semana, en verdad. ¿Ya? El horario de laboratorio es principalmente para poder ir a conversar, a desarrollar el laboratorio en conjunto, pero siempre está la opción de hacerlo solo, ¿ya? Esa es obviamente la opción que a mí no me gusta poner en la introducción porque la idea es que todo el mundo haga trabajo colaborativo, pero también es parte del curso ser flexible, o sea, estamos tratando de hacer un curso como muy, 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 muy online, digámoslo de esa manera. Perfecto. Ya, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna opinión respecto al formato del curso? ¿Algo que les pareciera que sería interesante agregar también? Antes a simple vista. ¿Programación siempre va a ser en Python? Sí, siempre va a ser en Python. Ok, Julia, por ejemplo, ¿no? No, no. Complicado, Julia. O sea, en verdad todos dicen que va a ser el futuro. Yo puede que también crea algo de ese estilo, pero mientras tanto creo que Python es un poquito más universal y tiene más librerías, más soporte, más comunidad. Entonces, Perfecto. claro. Ahora tiene una gran cantidad de ventajas, Julia, respecto al tema de la optimización del código, de que de verdad están haciendo bien las cosas. Esa yo creo que es la gracia que tienen ellos. Es como decía en algún punto de la presentación, quizás en 5 años más el curso ya no sea en Python, sino que sea en Julia. ¿Quién sabe? Bueno, si no, con eso terminamos ya. Recuerden cualquier duda en el foro, correo electrónico y nada, con esto damos inicio al curso, así que espero que a todos nos vaya bastante bien durante el semestre. Eso, nos vemos. Chao, muchas Chao, profe, gracias. gracias. Chao, chao. Profe.